Muy bien, y esto lo platiqué en el capítulo anterior con Gerardo, que hay una diferencia bastante marcada entre el papel que tiene un líder de generación y el papel que tiene ya un embajador. Incluso platicábamos que los líderes de generación como tal no tienen una labor más allá del pequeño taller que dan para preparar a los próximos líderes. Entonces, te voy a preguntar dos cosas. Primero que nada, ¿tú cómo compararías la labor de un embajador y la de un líder de generación? Y en segunda, ¿tú qué harías para cambiar o para igualar más o menos estos dos papeles, de cierta manera? Pues mira, es una pregunta curiosa, la verdad, porque yo siento que el hecho de ser líder de generación, lamentablemente a la generación del buen Jera, pues no tuvo la oportunidad de tener el mismo viaje y toda la capacitación que yo tuve pues en la Cumbre Nacional de Liderazgo, pero algo que nos comentó la coordinadora fue que con los aprendizajes que tuviéramos allá, y todo lo que nos recomendaran hacer, hiciéramos algo aquí en el campus. Por ejemplo, con los de CNL, con los líderes de generación, pues de mi generación, válgame la redundancia, nosotros decidimos que con lo que aprendimos allá íbamos a hacer un nuevo grupo estudiantil. Entonces nosotros enfocamos el conocimiento que aprendimos allá en eso. Y si bien no hay ninguna otra función después de ya tener el título de líder de generación en la escuela, si hay varios maestros que dicen de que, él es líder de generación, entonces cualquier cosa lo pueden hablar con él, o te recomiendan para cosas como líderes de grupo, pero si pudiera darle una importancia mayor a ser líder de generación, yo creo que sí sería que te tengan en cuenta, porque para ser embajador te tienen que mandar una carta. O sea, es algo que te selecciona ya sea de deportes, de culturales o de la misma dirección. O sea, los directivos se encargan de llamarte. Entonces yo creo que podría ser que podrías como más o menos juntar esas dos cosas y que todos los que queden líderes de generación les manden la carta de recomendación para ser embajadores y ya tengan como un pie puesto, por así decirlo, en el proceso para ser embajador. Podría O ser. sea, los líderes de generación no reciben esa carta. O sea, no todos, por el hecho de ser líderes de generación, recibir como la invitación para participar dentro del concurso de los embajadores. No, no es algo obligatorio. Por ejemplo, si alguien es líder de generación, porque es esta persona que le llamó la atención el taller y se quiso meter, pero no está en actividades culturales, deportivas, o tiene un promedio académico, pues, normal, vaya, ni por abajo ni por encima, no le hablarían a él, le hablarían a alumnos que destaquen en otras ciertas áreas. Pues claro que si eres líder de generación la tienes más fácil porque ya te ubican los directivos y hay toda una ceremonia donde dicen sí, los líderes de generación y así, pero no es un boleto asegurado para ser embajador. Fíjate que eso me parece como algo raro y hasta cierto punto diría que contradictorio, porque si ganaste o si te dan el título de generación es porque tienes la capacidad, no nada más de motivar, sino también de, hasta cierto punto, de saber organizar, pues. Y como que me parece un tanto incongruente, diría yo, que los llamados líderes de generación que tienen ese título no reciban la oportunidad de luchar por el puesto de embajador. Que que lo veo desde afuera, pues me puede parecer hasta cierto punto algo parecido, ¿no? No, la verdad son cosas súper diferentes. Y te lo digo porque yo realmente tomé el hecho de ser líder de generación como algo que a mí me impulsó mucho, porque me dio seguridad y todo ese programa de lo de CNL, toda esa experiencia me motivó mucho y me quitó el miedo a muchas cosas. Entonces, yo creo que el hecho de que te den la oportunidad de aprender todas esas cosas como líder de generación te impulsa. Y si realmente no haces nada con los conocimientos que te están dando, que son algunos casos de unos compañeros, por ejemplo, está este compañero mío que fue líder de generación y después de ser líder de generación, pues no quiso hacer nada más. O sea, y está bien, porque él realmente pues, quería llevársela más tranquilo, quería nada más estar con sus amigos, hacerlo en la escuela y está bien. Yo creo que
tal vez pueda ser por eso que a él, por ejemplo, no le hayan mandado la carta. Pero sí, la verdad, yo estoy de acuerdo contigo en que creo que si ya te distinguiste por ser alguien que precisamente sabe hablar, sabe comunicar y sabe transmitir un mensaje, sí te deberían de tomar en cuenta, que es pues básicamente lo que los embajadores hacemos, ¿verdad?